Familia, muy buenos días, que el Señor les bendiga y gracias a Dios por el esfuerzo que todos estamos haciendo para que pueda ser predicada la palabra y para que ustedes puedan ser edificados en el Señor. Quiero leerles una porción rápidamente. Amen a Jehová todos sus santos, a los fieles guarda a Dios y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperan en Dios y tome aliento su corazón. Bueno, esperamos con todo nuestro corazón que ustedes estén siendo guardados por el Señor, pero también siendo guardados por ustedes y por su familia. Estamos en tiempos difíciles, pero en tiempo también de bendición, donde podemos tener comunicación interrumpida de nuestra comunión con el Señor. Quiero hacer una oración por todos aquellos que nos están escuchando, por Proyecto Vida Integral, por Reto de la Juventud, y dejo este lugar a Damián, que nos trae la palabra de Dios el día de hoy. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este nuevo día que nos das. Gracias, Señor, porque hemos sido guardados hasta ahorita y espero que todavía más adelante con salud. Y sabemos que tu Espíritu Santo reposa sobre tus hijos. Quiero suplicarte que por favor tú derrames de tus bendiciones en todos los sentidos, Señor. Necesitamos ahora de protección, de salud, económicamente, para tu pueblo, Señor. Y sobre todo en los días difíciles que vienen, seguridad. Señor, nos ponemos nuevamente en tus manos y te agradecemos que el día de hoy, tu día, podamos, Señor, escuchar tu palabra. Bendecimos a Damián, que la trae el día de hoy, y que tenga la facilidad de pensamiento y de expresar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. También quiero dar las gracias a quien está atrás de la cámara, a Arturo Cholalpa y su familia, que han sido de gran apoyo para nosotros. Que el Señor les bendiga y estamos en comunicación. No se pierdan los devocionales martes y jueves. ¿Eso? Va. Hola, ¿qué tal, amigos de Proyecto Vida Integral? Pues buenos días. Como sabemos, hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y pues hoy no va a ser la excepción. Los extraño, la verdad. Una de las cosas que más extraño es equivocarme en la alabanza. Es un poco de lo que extraño. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos quiere traer el día de hoy nuestro Dios. Que no escuchemos palabra de hombre, sino que sea Dios hablando a través de mí. Y bueno, recordemos el propósito de Juan al escribir este evangelio. Era presentar de una forma que resultara comprensible en ese tiempo a los griegos, que eran los que estaban siendo convertidos al cristianismo. Y también el propósito fue combatir las herejías e ideas equivocadas que habían surgido. Recordemos qué significa evangelio. Evangelio significa las buenas noticias. Entonces, los griegos en este tiempo habían sido enseñados en filosofías que nos hablaban de la razón. Ellos creían bastante en lo que era la razón. Y ellos pensaban que la razón provenía del logos. Esto nos lo predicó nuestro pastor en el capítulo 1, que el logos es la mente de Dios. Y ellos pensaban que la mente de Dios moraba en el interior del hombre. Tenían buenos pensamientos, buenas filosofías, pero lo que tenían equivocado era que eran politeístas, creían en varios dioses. Y recordemos lo que Jesús nos vino a enseñar a esta tierra. Jesucristo, como sabemos, nació siendo judío, creció siendo judío y murió siendo judío. Entonces las enseñanzas que se le dieron a Jesucristo fueron que solo había un Dios. Una de las enseñanzas judías que se les dan a estas personas que recibió Jesús era que era el único Dios. Esto lo vemos en Deuteronomio, en donde dice el Shema, ¿no? El Shema de Israel, que dice: escucha Israel, Adonai, el Señor es nuestro Dios, Dios solo uno es. Entonces lo que Juan quiere plasmarle a estos griegos es que entiendan que solamente hay un Dios. Pero lo que Juan nos viene narrando es diferente a los otros 3 evangelios. Recordemos que este fue el último evangelio escrito. Primero está Mateo, Marcos y Lucas, en los cuales se nos narran genealogías y unas ideas diferentes a las de Juan.
pero también trataban de plasmar o plasmaron la divinidad de Jesucristo al estar aquí en la tierra. Pero lo que Juan quiso hacer, que esa mente de Dios había venido y se había hecho carne, se había hecho humano. La mente de Dios se había hecho humano y era la persona de Jesucristo. Y Él se los presenta en una categoría, a la manera en que nada menos que Dios está actuando en una forma humana. En este evangelio, a lo que se le podía llamar milagro, Juan lo llama señal. Milagro es lo sobrenatural a lo cual no tiene explicación por leyes naturales. Juan plasma lo que él vivió, él quiere plasmar, porque recordemos que él es uno de sus discípulos, el cual estuvo en los que andaban más cerca de él. Su círculo íntimo de Jesucristo era parte, Juan, de él. Entonces, él vivió muchas situaciones con Jesucristo y él lo que quiere plasmar fue lo que vivió. O sea, él vio la gloria de Dios. Él no ve los hechos solamente como hechos históricos, sino que lo que él nos quiere plasmar en su libro es la gloria de Dios. En los otros evangelios vemos a Jesús movido por la compasión, haciendo milagros, pero Juan nos marca un poquito más allá de que compasión. O sea, no quiere decir que él no veía compasión y amor en los milagros de Jesús. Más bien lo que él nos quiere enseñar es la gloria de la realidad de Dios abriéndose paso en el tiempo y en las condiciones humanas. Para Juan los milagros eran más allá que estos acontecimientos singulares. Para él eran vislumbres de la divinidad de Dios en Jesús, haciendo siempre lo que Jesús fue en ese tiempo y lo que sigue siendo Jesucristo en este momento. Es lo que nos quiere plasmar Juan, nos quiere plasmar en este evangelio. Son ventanas a la realidad de Dios. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos podemos ver que Jesús sana a un ciego y fue movido a compasión para sanarlo. Pero lo que Juan nos quiere enseñar es cuando sana a un ciego, lo que él quiere enseñar es que Jesús es la luz del mundo. O sea, va más allá, quiere enseñar realmente la gloria, la divinidad de Dios en Jesucristo, su Hijo. Otro ejemplo podemos verlo cuando multiplicó los panes. Lo que él quiere enseñar, que él es el pan de vida eterna. Y así podemos ver infinidad de señales en el Evangelio de Juan. Entonces, lo que él está demostrando es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el propósito de este libro fueron escritas estas señales para que cuando las leamos, creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Y bueno, en el libro de Juan nos habla de 7 señales. Ahorita ya hemos visto la primera, que nos compartió nuestro hermano amigo Xolalpa, que fue la de la conversión de vino, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná de Galilea. Y en esta ocasión vamos a tocar la segunda señal que hace Jesucristo, que es en Juan 4, 43 al 54, que nos enseña 2 razones por las cuales es necesario que toda persona crea en Jesús. Pero para esto quiero pasarles un video para que podamos pues comprenderlo un poquito mejor, verlo y a ver. Y ahorita de todas maneras lo vamos a leer. Y bueno. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Ustedes no creen, sino ven señales y prodigios. Señor, baja conmigo. Antes que mi hijo se muera. Ve. Tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos se le salieron al encuentro y le dijeron: Tu hijo está vivo. Les preguntó a qué hora había empezado a mejorar, y le respondieron. Ayer en la tarde, como a la 1, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Listo. Bueno, pues entonces recordemos el propósito del libro, como ya lo vimos, es que estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y vamos a ver qué nos quiere enseñar Dios en estos pasajes. Nos enseña dos razones por las cuales es necesario que toda persona crea en Jesús. Y como título le puse a nuestra predicación, más que un hacedor de milagros. Y les repito, la cita bíblica es Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 43 al 54. Y la primera razón por la cual toda persona es necesario que crea en Jesús es que el creer nos acerca a Él, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Y eso lo vemos en el versículo, lo vamos a ver en el versículo 43 al 45. Nos dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús dice que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Vemos a Jesús regresando después de 2 días de haberse quedado en Samaria. Recordemos lo que vimos la semana pasada, que las personas de Samaria creyeron por la palabra de Jesús. Y aquí vamos a ver un contraste. Recordemos que Juan escribe con muchos contrastes. Hay una frase que me gusta mucho referente a Juan, que dice: o eres blanco o eres negro. O hay otra que es un poquito fuerte, que dice: o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo, porque nadie anda huérfano. De este tipo de palabras usa Juan en su evangelio y en sus cartas. Entonces recordemos que aquí en Samaria creyeron por la palabra que testificó la mujer samaritana, solamente porque creyeron en su palabra. Y aquí vamos a ver el contraste, porque hay un contraste. Y vamos a ver una pregunta: ¿por qué se regresa Jesús a Galilea? Podríamos decir que es incongruente que Jesús se regrese a Galilea si ahí el profeta no tiene honra, como lo dice Jesucristo. Pero es necesario que para poder entender esto nos regresemos al capítulo 4 del versículo 1 al 3, que nos dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos,
salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahí nos dice por qué es que se regresó. Llamó la atención de los fariseos, y lo que iba a ocurrir si él se quedaba en Judea era que iba a comenzar la confrontación, esa confrontación que todavía no era el tiempo de que llegara. Por eso es que Jesús se va de Judea a Galilea, y es cuando pasa por Samaria. El problema que tenían ahí era que eran muy incrédulos. Él sabía que no existiría ningún problema allí, por eso fue que se regresó. ¿Y por qué podemos decir que eran incrédulos? Eso lo vamos a ver en Mateo 13, 54 al 58. No lo busquen, yo se los leo. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad. Podemos ver que aquí todos lo veían como el hijo de un carpintero. Despectivamente lo nombraban así. Ellos no creían que una persona tan cerca pudiera estar haciendo milagros, que una persona pudiera haber salido el Mesías de allí de Galilea. Entonces por eso es que Jesús se regresa a Galilea, porque ahí había mucha incredulidad. Pero lo que vemos en el capítulo que estamos viendo, pero en el versículo 45 nos dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vemos que él, cuando regresa a Galilea, las cosas ya habían cambiado. ¿Por qué habían cambiado? Vemos que lo reciben. No nos dice el texto si lo reciben bien o si lo reciben mal, simplemente nos dice que lo reciben. Entonces, ¿por qué fue que creyeron? Aquí, los judíos en aquel tiempo, los hombres judíos tenían que ir a Jerusalén para festejar la fiesta de la Pascua. Tenían que ir a hacer los sacrificios que había mandado Dios a través de Moisés al escribir la Torá. Entonces, lo que ellos hacían, se iban a hacer los sacrificios, cada uno de los hombres. Y eso lo vemos en Juan 2, 23 al 25, que nos dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre y viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía que había en el hombre. Bueno, Jesús no se fiaba de la fe de estos hombres, de esta clase de fe que estaba basada en milagros. Ellos se basaban solamente si ellos veían prodigios, ellos veían milagros, ahí estaba su fe. Ellos recibieron entonces a Jesucristo en Galilea como un milagrero, como un hombre que hacía milagros simplemente. Entonces, Jesús, como nos dice ahí, no se fiaba, él no necesitaba que le dijeran qué tipo de fe. Él sabía cuando llegó a Galilea cómo estaba el corazón de estas personas que lo estaban recibiendo. Creer por lo que es. ¿Qué significa realmente creer? En el versículo del 46 al 50 se nos dice: vino pues otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Hay una parte aquí en donde Jesús le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces el oficial del rey le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Algo que está muy marcado en estos versículos es: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús regresa al lugar en donde había convertido el agua en vino, a Caná de Galilea. Vino el oficial de un rey porque su hijo estaba demasiado enfermo. Viajó aproximadamente
de 25 a 35 kilómetros. Caná de Galilea se encontraba en las montañas y Capernaum nos dice que de aquí era el oficial, estaba en las orillas del mar. Entonces vemos a un oficial, un importante oficial que estaba al servicio de Herodes. En aquel tiempo, Herodes Antipas era el que estaba en el dominio de la parte de Galilea. Vamos a ver muchos tipos de Herodes aquí en los evangelios, en los 4 evangelios, pero en donde no existe el tipo de Herodes, vamos a ver primeramente a Herodes el Grande en los 4 evangelios, pero cuando muere Herodes el Grande deja a 4 de sus hijos en todo el territorio de Israel. Entonces aquí a quien vamos a ver es a Herodes Antipas, al único, excepto en Mateo 2 y Lucas 1, es donde no es Herodes Antipas. Arquelao, su hermano, se queda con el área de Judea y ahí es donde estuvo poco tiempo y es donde vamos a ver, ahí lo pusieron a gobernadores, entre ellos Poncio Pilatos. Fue un breve paréntesis para que supiéramos qué Herodes estábamos hablando aquí, que fue Herodes Antipas, para cuál estaba sirviendo este oficial del rey. Recordemos que Herodes era un hombre sanguinario, un hombre al cual no le caían bien los judíos. Entonces, el hecho de que este hombre hubiera ido a buscar a Jesús, hubiera ido a buscar al hijo de un carpintero, así como lo conocían, era humillarse. Este hombre, este oficial, estaba al servicio de este Herodes, de este tetrarca, y se tuvo que humillar, ir a pedirle el favor a pues en ese momento este hombre lo veía como un milagrero. Entonces va y le pide el hombre el favor a Jesucristo, al hijo de un carpintero. Pero podemos ver aquí ya como que ya ascendió un poquito de escalón este hombre en el tipo de fe. Primero había personas que veían a Jesús como el hijo de un carpintero, simplemente, despectivamente. Después hay otros que lo ven como un milagrero y más adelante vamos a ver cómo fue transformada la fe de este hombre. El tipo de fe de este hombre no daba más allá. Era necesario que Jesús fuera y si moría ya no había una solución. Para este hombre la muerte era más poderosa que Jesús. Recordemos los milagros. Muchas veces él venía y ponía las manos sobre las personas y las sanaba. Pero este hombre creía que él tenía que ir a hacer eso. O sea, no creía que Jesús con su propia palabra, con su mismo pensamiento, con el solamente decir que sea sano, así sería. El hombre, su fe estaba en que tenía que ir hasta allá, porque si no, iba a morir su hijo. Y es más, si moría su hijo, Jesucristo no tenía el poder para revivirlo. Entonces vemos a este hombre que a fuerzas quería que fuera Jesucristo. Y la fe que a Dios le agrada es la del centurión. En Mateo 8, del 8 al 10. Este tipo de fe es la que le agrada a Dios y es de la que nos enseña Jesucristo en este evangelio, Mateo 8, del 8 al 10, que nos dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este tipo de fe es la que estaba buscando Jesucristo y es la fe que le agrada a Dios que tengamos en este tiempo. Jesús le estaba afirmando a cada una de estas personas que al decirles que solamente creen al ver prodigios y milagros, les está afirmando que si no ven un milagro, no creerían. Y no está mal que pidamos milagros, que creamos en los milagros. Lo que va en contra de la fe que Dios espera es cuando nuestra fe está basada en milagros, porque si no obtenemos el milagro, entonces nuestra fe va a cesar, se va a corromper, se va a romper. Y pues esa fe no es la que busca Dios. Dios busca que creamos en Él, en lo que Él es, no tanto en lo que Él hace, porque si las cosas no salen como yo las estoy pidiendo que salgan, entonces mi fe está debilitada. Nosotros es necesario que creamos en una fe en Él, en la esencia que Él es. Recordemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente.
¿Y quién es Jesucristo? Es nuestro Salvador por el cual podemos obtener la vida eterna. Lo que este hombre no sabía es que Jesús ya estaba obrando en él. Estaba obrando en su mente y corazón a través de estas breves palabras que estaban teniendo. Esta conversación tan breve estaba cambiando totalmente su mente del hombre y su corazón, a tal grado que el hombre comienza a creer cuando le dice en el versículo 50, ve, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esto lo podemos ver en Romanos 10:17, que nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando en este hombre? Por tan solo el oír, así como había pasado con la samaritana que había escuchado y ella fue a dar testimonio y creyeron, este hombre estaba actuando ya de esa manera. Dios ya estaba haciendo que naciera en él esta fe, en su mente, en su corazón. Esta fe que solamente con oír la palabra de Dios, cuando le dijo, ve, tu hijo vive, él creyó totalmente. Él, sin darse cuenta, creyó en la omnipotencia de Dios, en la omnipresencia y la omnisciencia, que Él todo lo puede, que todo lo sabe, que Él está en todos los lugares. No era necesario que Él fuera para allá. Entonces, de estar en el escalón de hasta abajo, en el escalón en el que solamente era un milagrero y que necesitaba ir a hacer el milagro, entonces asciende a un escalón este hombre, el escalón en el que cree en Jesús, solamente en el poder que Él tiene, que no era necesario que fuera, que Él podía vencer a la muerte, aun si su hijo moría, Él podía vencer a la muerte, Jesucristo. Y el hombre creyó, obedeció en la omnipotencia, la omnisciencia, y la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. La segunda razón por la cual toda persona es necesario que crea en Jesús es porque creer nos lleva a la vida eterna. Y eso lo vemos en Juan 6:47, que nos dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esas son palabras de Jesucristo. Entonces, podemos ver que el hombre comienza al creer, obtiene la vida eterna, porque nos lo dice Jesucristo, que cuando creemos realmente en quién es Él, obtenemos la vida eterna. Vamos a ver que el hombre tiene que descender de las montañas, tiene que ir hacia su casa, a Capernaum, y sus siervos salen. Eso lo vamos a ver en los versículos 51 al 54, que nos dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces vemos a este hombre descendiendo de la montaña, va al encuentro con su hijo, pero antes de eso, sus siervos emocionados salen y lo reciben. Dice que fue el día de ayer a la hora 7 o a las 7. Si nos podemos en un horario, como lo veían los judíos, ellos comenzaban su día a las 6 cuando oscurece, comienza el día. Entonces podemos ver que cuando Dios hizo el milagro en su hijo, eran la 1 de la tarde. Entonces algunos comentaristas dicen que tal vez este hombre, cuando se regresó hacia Capernaum, que tal vez él no se fue directamente hasta allá, porque tal vez tuvo que pasar la noche en otro lugar. Otros comentaristas dicen que llegó un poquito después de que comenzó el otro día, por eso es que dice que el día de ayer le dicen sus siervos. Y bueno, si tomamos la primera, que él tuvo que quedarse en algún lugar para pasar la noche, podemos ver que el creer en Dios, el tener la fe en Él, nos trae paz, porque entonces ya no se apresuró él a llegar a su casa para ver si es cierto lo que Jesucristo había dicho. Él obtuvo la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, viene y la obtiene este hombre a través de creer en Jesús. Y no solamente él, sino los que iban con él, iba con sus soldados. Entonces,
vemos que obtiene la paz si tomamos esta perspectiva, que se quedó en algún lugar a pasar la noche. Entonces obtiene la paz de Dios y más adelante, pues si fue así, pues sale hacia su casa y sus siervos salen a encontrarlo y emocionados le dicen que su hijo vive. Pero podemos ver que les pregunta a qué hora fue eso y ellos le dicen a tal hora, a las 7, lo dejó la fiebre. No dice comenzó a cesarle la fiebre, comenzó a bajarle, comenzó a sanar, no, dice a las 7 por completo lo dejó la fiebre, o sea, fue sano por completo a la hora que Jesucristo había dado sus palabras, tu hijo vive. Y podemos notar que también los hombres dicen, tu hijo vive, las mismas palabras que Jesús había dado en ese momento. En el versículo 53, sus siervos le dicen, tu hijo vive. En este tiempo, así como en el México colonial, cuando en las haciendas vivían las personas, los hacendarios, tenían a toda su gente a su cargo y todos ellos eran parte de su casa, tanto los sirvientes como sus hijos, su esposa, todos los que estaban ahí eran parte de su casa. Entonces, asimismo, en aquel tiempo, en aquellos tiempos bíblicos, cuando se refiere y su casa creyó en él, igualmente se refiere a esto, a que su casa, sus siervos, sus hijos, su esposa y todos los que estuvieran ahí creyeron en Jesucristo por este milagro. Y esto podemos verlo en Hechos 16:31, que nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, muy a menudo, pues nosotros, pues muchos somos cristianos, somos creyentes en Jesús en nuestras casas y nuestra familia no lo es. Algunos sufrimos ataques por nuestras familias, ¿no? Verbales, que nos dicen que somos unos santurrones, que ya dejemos de ser de tal manera, que nada más nos la pasamos orando, leyendo la Biblia. Muchas personas pueden estar pasando por esta situación en sus hogares, pero lo que viene en la palabra de Dios es verdad. Y de que se va a convertir la casa de las personas que creemos, de que se convierte, se convierte. ¿Cuándo? No sabemos, cómo tampoco. Pero nos dice aquí en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y comenzamos a creer con esta fe verdadera, esta fe que busca nuestro Dios en nosotros, no solamente estar buscando en milagros, sino estar pensando, creyendo totalmente en Él, en todas sus palabras que Él nos dice. ¿Y qué significa creer? Cuando nosotros comenzamos a creer, significa que comenzamos a obedecer. La fe viene de la mano con la obediencia. Si nosotros tenemos fe, vamos a comenzar a obedecer cada una de las enseñanzas que vamos obteniendo en la palabra de Dios. Cada uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cada uno de los mandamientos que vienen aquí en la palabra. Y perdonarás a tu hermano 7 veces 7, 70 veces 7, etcétera. Todo lo que se nos viene aquí en la palabra de Dios. Si nosotros creemos realmente Dios con esa fe, que no solamente es en un Dios milagrero, entonces las cosas van a ir poco a poco desencadenándose. Y si no pasa, nosotros vamos a saber que todo lo que está sucediendo es gracias a Dios y todo viene acorde a su voluntad. Y bueno, pues la conclusión que podemos tener de esta enseñanza, podemos ver el tremendo milagro que Dios hizo, porque no solamente sanó a su hijo, no solamente lo curó de esa enfermedad que él tenía, no, vemos que hizo que en el hombre aumentara su fe. Sanó a su hijo, lo salvó porque también obtuvo la vida eterna, nos dice aquí que creyó. Aparte el hombre, su fe fue aumentada, aparte su casa, toda su casa del hombre creyó y fue salva, obtuvieron la vida eterna. Fue un tremendo milagro el que Dios actuó en este momento, en estos pasajes. Muy a menudo estamos acostumbrados a que las cosas se hagan a nuestra manera, pero si nuestra fe está puesta en la roca de nuestra salvación, confiaremos en que lo que pase es lo mejor que puede suceder.
Dios hace milagros en su tiempo y conforme a su voluntad, no como nosotros lo vayamos diciendo, como le vayamos diciendo que haga los milagros. Cuando menos nos damos cuenta y estamos a veces obsesionados en que el milagro suceda como nosotros estamos diciendo, el milagro ya está sucediendo de otra manera. Y podemos verlo en 1 de Pedro 1:7, que nos dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces podemos ver que a través de diversas situaciones que puedan acontecer en nuestra vida diaria, tal vez enfermedades, tal vez falta de económica, no sé, alguna situación que estemos pasando en este momento, que estén pasando, mis amigos, creamos realmente en que Dios nos sostiene. Él nos dice que si Él le da de comer a los pájaros, Él le da todo a cada una de sus creaciones, nosotros somos su creación especial. Recordemos lo que dijo en Génesis cuando creó al hombre y dijo que era muy bueno. Nosotros somos su creación muy buena. Entonces comencemos a echar esta fe, a andar esta fe de la que nos habla en Mateo, del centurión. Esta fe que cree en Él y no solamente en los milagros. Y Romanos 8:28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De esto podemos aprender que todo lo que suceda, si amamos realmente a Dios, si andamos bajo sus propósitos, todo nos va a obrar para bien, como a este hombre. ¿Qué le sucedió? Él pedía el milagro y obtuvo diferentes milagros. A veces pedimos una sola cosa, pero Dios es tan misericordioso que nos da mucho más de lo que pedimos. Entonces, estemos alerta, estemos receptivos a lo que Dios nos quiere enseñar. A veces nosotros preguntamos mucho el por qué. ¿Por qué está sucediendo esta situación? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué les parece si de hoy en adelante preguntamos para qué? ¿Qué enseñanza puedo obtener de esta situación que está aconteciendo? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me quieres enseñar, Dios, a través de esta situación? Porque ¿qué dice? Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y pues bueno, esto es lo que yo les puedo compartir de estos pasajes. Y quisiera hacer una oración antes de despedirnos. Espero que se encuentren bien allá en su casa. Les mando un cordial abrazo. Y bueno, ahí en donde están, si pueden inclinar su rostro, cerrar sus ojos, simplemente para que no se distraigan. Bendito Dios, te damos gracias por esto que nos has traído a nuestras vidas. Te pido que esta semilla, que por favor tú la hayas implantado en la tierra y que tú la vayas haciendo germinar hasta dar el fruto del Espíritu, ese fruto que tú esperas. Por favor, haznos comprender que hemos sido llamados no solo para disfrutar las riquezas de la tierra, sino también para alegrarnos con los objetivos obtenidos tras los esfuerzos por alcanzarlos. Santifica a nuestra nación, por favor, y a sus habitantes. Ayúdanos a liberar nuestros corazones del egocentrismo, del orgullo y de nuestras posesiones materiales y de la arrogancia. Cólmanos en su lugar con el espíritu de humildad, para que podamos crecer en sabiduría y en reverencia. Que no olvidemos que vemos que todo lo que tenemos y consideramos valioso no es sino un préstamo, un depósito por el que deberíamos rendir cuentas ante ti. Padre Celestial, pon en nosotros corazones, pon un corazón, el amor hacia ti y que podamos nosotros ser consagrados, que consagremos nuestras vidas a ti y podamos glorificar tu nombre ante los ojos de toda la humanidad en todas las acciones que hagamos en esta tierra. Pongo en tus manos a mis hermanos que están ahí en su casa, que los bendigas por favor y que se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues cuídense mucho, estamos en contacto y pues hasta luego.